Durante 3 días el cuerpo de Cristo estuvo en el sepulcro, pero su alma descendió al Hades. Si no has visto el tema que hemos hecho sobre la explicación del Seol, te invito a verlo, porque esa es la primera parte de lo que veremos ahora. ¿Sabías que Cristo descendió en su alma, en su espíritu, al Hades? Al lugar donde se reúnen los muertos, las almas de los muertos. ¿Qué ocurrió allí? La Biblia nos dice que Él fue a predicar a espíritus que estaban encarcelados, como dice Primera de Pedro 4:6. Por esto, el Evangelio fue predicado a los muertos, para que, si bien fueron juzgados en la carne según los hombres, sean vivificados en espíritu según Dios. Y aquí quiero detenerme en un aspecto muy interesante, y esto es que el mismo Pedro, en 1 de Pedro 3, del 18 al 21, hace una explicación magistral sobre lo que ocurrió cuando Cristo, luego de haber sufrido el justo por los injustos, fue muerto en la carne, pero vivificado en ese mismo instante en el Espíritu, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando venía el diluvio. Aquellos que perecieron en el diluvio, pues Pedro explica que solo 8 personas se salvaron por medio del arca en la predicación de Noé, fue a aquellos que no se salvaron a los que Cristo ahora fue a predicar, a aquellos que en otro tiempo desobedecieron. Y les predicó el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Así que la predicación de Noé y el arca fue todo un fracaso, pues solo 8 personas en aquella historia se relata que fueron salvadas. Sin embargo, estas personas que murieron ahogadas, todas fueron rescatadas por Cristo, pues Cristo es más grande que el arca. La salvación de Jesús es algo mucho mayor que la pobre sombra del arca y de la predicación de Noé. La predicación del Evangelio de Cristo es mucho más poderoso para salvar que lo que pudo haber hablado Noé, pues Cristo es mayor que Noé. Y aunque el cuerpo de Cristo fue sepultado y preservado de descomposición o corrupción, muy similar al maná que no criaba gusanos ni hedía en día de reposo, su alma descendió a lo más profundo. La Biblia dice en el corazón de la tierra, Mateo 12:40, dice que le será dada la señal de Jonás, de que el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. No se refiere al sepulcro, sino en lo más profundo, al Seol. En Apocalipsis, este lugar es llamado el abismo 7 veces. Jesús no solo descendió a la región del Hades, donde estaba el paraíso, sino también a lo más profundo del Hades, porque Él es capaz de salvar hasta lo sumo. No importa qué tan perdido y oculto estés, donde predicó el Evangelio incluso a los que perecieron en el diluvio. En Efesios 4, del 8 al 10, Pablo dice sobre su descenso, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Y esto se entiende como que cuando Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra, liberó a todos aquellos cautivos que estaban y ascendió con ellos para llenarlo todo. Pues como Jesús mismo dice en Lucas 4:18, Él vino para pregonar libertad a los cautivos. Esa fue su misión. De hecho, la misma palabra pregonar es querizo, y es exactamente igual a la que se utiliza en 1 de Pedro 3, 19 al 20, cuando dice que predicó a los espíritus encarcelados. Jesús quitó las llaves del Hades a Satanás.
predicó las buenas nuevas a los cautivos y los llevó con él cuando ascendió. Pablo está citando el Salmo 68:18 en Efesios 10, que dice: subiendo a lo alto, cautivaste la cautividad, una hueste de cautivos, tomaste dones para los hombres, y también, atención, también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Así que cuando dice que lo llenará todo, significa que aún los rebeldes serán abrazados por Cristo. Antes de la resurrección y ascensión de Cristo, el paraíso no estaba en la presencia del Señor como ahora. Tanto Jesús como el ladrón en la cruz descendieron al Seol después de su muerte. Y Jesús permaneció en el Hades, el corazón de la tierra, por 3 días y 3 noches. Sin embargo, como prometió al ladrón, él estuvo primero en el paraíso con él ese mismo día que murieron. Le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esa es la traducción realmente correcta. Jesús dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, permítanme hacer un alto aquí. Muchos que hablan, y quiero recordar que tenemos una serie completa que dejaré al final de este video sobre el estado de los muertos. ¿Qué pasa con los textos que dicen que los muertos nada saben? Que la muerte solo es un sueño. Pues bien, en cuanto al ladrón en la cruz, muchos han buscado poner una coma allí donde dice: de cierto te digo hoy, coma, que estarás conmigo en el paraíso. Pero hay que recordarles a estos supuestos estudiosos de la Biblia que originalmente el griego se escribía todo en mayúsculas, sin espacios entre sí, entre las palabras, y mucho menos comas. ¿Ok? Lo otro es que Jesús jamás le dijo a alguien: oye Nicodemo, de cierto te digo hoy, y luego le decía lo que le iba a decir. O sea, Jesús nunca informaba a la gente que en ese día les estaba diciendo eso, sino que él decía: de cierto te digo, y luego decía lo que iba a decir. ¿Ok? Así que lo que Jesús le dijo al ladrón en la cruz es: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y no mintió. Él se lo prometió y lo cumplió. Pero luego bajó a las partes más profundas del Hades, y allí predicó y liberó a los cautivos. Y habiendo hecho propiciación por el mundo entero, incluyendo los pecados previamente cometidos, como dice el libro de Romanos 3, 25 al 26, cuando ascendió al trono de Dios, llevó consigo el paraíso a la presencia de Dios, junto con aquellos que habían respondido a su proclamación cuando la dio en lo más profundo del Hades. Por eso, en cierto momento, el libro de Hechos nos relata que Pablo fue golpeado, fue azotado, fue apedreado en una ciudad y lo dejaron fuera de la ciudad, pues pensaban que ya estaba muerto. Pero luego resulta que no estaba muerto y se levantó. Pero esta no fue una simple equivocación. Ellos sabían cuando alguien estaba muerto o no. Pablo realmente murió. Lo que pasó fue que tuvo una experiencia cercana a la muerte y su alma volvió a su cuerpo. Por eso luego él más tarde relata que hace 14 años no sabe si en cuerpo o fuera del cuerpo, no sabe si en espíritu o cómo fue lo que sucedió, que él fue llevado al tercer cielo y vio allí el paraíso. Segunda de Corintios 12 del 2 al 4. Y Pablo utiliza las mismas palabras de aquellos que han tenido experiencias cercanas a la muerte. No existen palabras para explicar las cosas que vi y sentí allí. Y luego de eso, Pablo anhelaba estar ausente del cuerpo para poder estar presente con el Señor. Porque para él ahora el vivir es Cristo, pero el morir era ganancia porque sabía lo que le esperaba. En el instante en que el alma abandonase el cuerpo, estamos con Él en el paraíso, en la presencia del Señor, como lo estuvo el ladrón en la cruz. Excepto que ahora el paraíso está en la mismísima presencia de Cristo. Tenemos nuestro juicio personal con Jesús. La Biblia nos ofrece un mensaje
lleno de esperanza frente al misterio de la muerte. Pues incluso el libro de Hebreos dice que Cristo vino a liberar a aquellos que por temor a la muerte vivían toda su vida sujetos a servidumbre. Nos recuerda que el amor es más fuerte que la muerte, como dice el libro de Cantares. Es más poderoso que el Seol. Esta certeza se refuerza en la promesa de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada, ni lo alto, ni lo profundo, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni el Hades, por más profundo que sea el Seol, nos podrá separar de su amor. Romanos 8, del 38 al 39. El Señor mismo nos asegura que para Dios todos viven, pues Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Lucas 20, 38. Busca ese texto. Jesús también proclamó y dijo: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra no gustará la muerte jamás. ¿Has leído esa promesa? ¿Te parece demasiado buena para ser verdad? El mismo Jesús lo dijo. También muestra que la muerte no es el final. El Salmo 139 nos conforta con esta verdad. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. No hay lugar donde las tinieblas puedan ocultarnos de su luz, pues aún las tinieblas no encubren de ti, y a la noche resplandece como el día. Dice que lo mismo te son las tinieblas que la luz. Cristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1:18. Ha vencido al poder de la muerte, y las puertas del Hades no prevalecieron contra él. Y habiendo saqueado la prisión de la muerte y del Hades, ahora cada persona que baja al descanso se encuentra cara a cara con Jesús. Aunque nosotros no podemos comunicarnos con los muertos, como lo hace y pretende hacer el espiritismo, Él sí puede. Como lo hizo, por ejemplo, con Lázaro, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín. Jesús se comunicó con los muertos. Esto nos llena de esperanza, sabiendo que la muerte no es el final y hay esperanza más allá de la muerte. Es un paso hacia una nueva vida con Cristo. A menudo se habla de la resurrección como ser hijos que nacen a una nueva vida, como haber sido engendrados, como dice el Salmo, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará más allá de la muerte. Si tienes curiosidad sobre este asunto y nunca lo habías escuchado, te invito a investigar sobre las experiencias cercanas a la muerte. Búscalo así, experiencias cercanas a la muerte. Encontrarás un amplio material de testimonios poderosos sobre este asunto. Además, si necesitas un entendimiento más profundo y que ahondemos más en estos temas, te dejo ahora al final 3 videos mucho más detallados para que explores a profundidad este asunto. Pues como había dicho, muchos textos parecen decir que los muertos nada saben, y algunos salmos también. Entonces te invito a que estudiemos juntos esos versículos de igual forma. Ahora, Cristo ya venció la muerte por todos, así que lo único que podemos esperar son mejores noticias acerca del asunto. Un abrazo a todos, te invito a suscribirte a nuestro canal y recuerda, aquí te dejo los videos sobre el estado de los muertos.